Giovanni Sartori empezó a ser conocido en México hasta los años 80, pero es un pensador fundamental. Los orígenes de Sartori tuvieron que ver un poco con el derecho constitucional, con la filosofía, pero la gran aportación de Giovanni Sartori fue haber construido, propuesto una ciencia política, yo diría primero italiana y después universal. Uno de sus principales libros fue ¿qué es la democracia?, ¿no? Y las definiciones de la democracia. Sartori planteó que la democracia era un sistema político, era una forma de gobierno y era un ideal. Entonces generó muchos textos también de metodología comparativa. Sartori observó cómo la ciencia política norteamericana iba avanzando, iba penetrando en Europa, y él tuvo apertura para la ciencia política norteamericana, pero siempre cuida un poco el origen de una ciencia política italiana con mucha filosofía, con buena teoría, pero sobre todo con un gran método, que es el método comparativo. Sartori fue un liberal, crítico del marxismo, un teórico muy importante, porque su ciencia política, y digo su ciencia política porque la construyó, además hizo escuela, tiene discípulos y después la universalizó, tiene que ver con el rigor lingüístico, ¿no? Es para él muy importante el lenguaje, ¿no? Es fundamental el que quien estudia ciencia política pueda tener claro el nivel filosófico del lenguaje, el nivel empírico, el nivel de la ciencia política empírica y la mezcla que hay con el lenguaje común, ¿no? A él le interesaba mucho y era el que más le llamaba la atención, el lenguaje materno, el lenguaje corriente, ¿no? El que usamos todos, y entonces cómo mezclar categorías de alto nivel de abstracción con un lenguaje empírico y poder operacionalizarlas en investigaciones concretas. Y al final hay una serie de obras muy importantes que fueron de orden menor. Yo le llamo una literatura fundamental, ¿no? El Homo Videns, ¿no? Por ejemplo. Y hay un texto último, ¿no? que a mí me pareció fascinante, que se llama El camino hacia ninguna parte, porque al final de su vida él entra y le empiezan a preocupar los grandes problemas mundiales, ¿no? El problema del cambio climático, el problema, hay un libro que tiene con otro autor que se llama La Tierra explota, ¿no? Le preocupa el problema de la sobrepoblación, es decir, cuestiona temas fundamentales, ¿no? Es decir, casi nadie cuestiona hoy en día la sobrepoblación. Sartori se mete a cuestionarlo en un concepto fundamental. Entonces, ¿cuál es su gran aportación? El rigor analítico. Quienes hemos leído a Sartori tenemos la garantía de contar con una ciencia política crítica, con una ciencia política muy sólida. Estuvo en México, estudió el sistema político mexicano, cuestionó a los gobernantes cuando hicieron la reforma política en México, ¿no? En alguna época, en una ley que se escribió, donde dijo, un año no les va a alcanzar para nada, y bueno, un gran conocedor de la política y del parlamento, ¿no? Yo creo que, al igual que otros pensadores, él aporta una fundamental teoría comparativa entre el presidencialismo y el parlamentarismo.